¿Qué tal? ¿Cómo le va? A mí muy bien. Y bueno, porque estoy muy contenta. Tenemos hoy en nuestro estudio a un gran experto, alguien que yo admiro mucho, es neurocirujano, es el doctor Pablo Esbarch, y vamos a hablar hoy de una de las enfermedades más comunes dentro de las enfermedades del cerebro, y me refiero a la epilepsia. Doctor Esbarch, bienvenido a entrevista especial de Guía Tu Cuerpo. ¿Cómo le va? Muchas gracias, muy bien, gracias Aisa, gracias por invitarme. Bueno saberlo porque nos gusta estar aquí con usted en este programa. Cuéntenos, ¿qué cosa es la epilepsia y por qué es tan común este tipo de enfermedad? Bueno, la epilepsia es un trastorno, una enfermedad neurológica crónica muy frecuente. Es decir, en México se calcula que hay alrededor de 3 millones de pacientes y en Latinoamérica hay alrededor de 10 millones de personas con epilepsia. Vaya que sí es frecuente. Es frecuente, y lo peor es que hay una gran cantidad de personas que no han sido diagnosticadas. Tienen epilepsia pero no han sido diagnosticadas y tampoco llevan tratamiento. Entonces hablemos de los síntomas, por si alguna de esas personas nos está viendo, sepa que debe ir al médico porque tenga estos síntomas de epilepsia. Bueno, hay muchos tipos de epilepsia, es decir, depende de qué zona del cerebro esté afectada por las crisis, son los síntomas. Entonces hay muchos tipos de síntomas epilépticos. En línea general, nosotros dividimos la epilepsia en focal y generalizada, y depende de cómo son los síntomas. ¿Cuál es la focal? Bueno, la focal, antes de eso a mí me gustaría explicar por qué ocurre la epilepsia. ¿Por qué ocurre la epilepsia, doctor Esbarch? El cerebro funciona con electricidad, y la electricidad es igual que la electricidad que nosotros tenemos en las casas, a un voltaje más bajo, obviamente, ¿no? Pero al final es corriente eléctrica. Cada célula del cerebro se comunica con la otra célula a través de un impulso eléctrico. Entonces el cerebro tiene una electricidad, una forma de electricidad que es más o menos estable. Depende del paciente, depende de la edad, depende de muchos factores. La epilepsia es un trastorno de la electricidad del cerebro. Digamos, cuando tenemos más voltaje en el cerebro, para hablarlo en términos de la electricidad que conocemos. Otro voltaje, más que lo que ocurre es que hay una crisis. Las células empiezan a disparar la electricidad de forma desordenada y se reúnen un grupo de células, un grupo de neuronas del cerebro, y empiezan a disparar esa electricidad de forma desordenada. Y eso produce síntomas. Esos síntomas dependen mucho de dónde esté la parte del cerebro que está lanzando esa actividad desordenada de la corriente eléctrica. Hablemos de los síntomas más comunes, digamos, de la epilepsia que usted le llamaba focal. Bueno, la epilepsia focal es la más frecuente, es alrededor de un 60% de los pacientes tienen una epilepsia focal, y esa epilepsia se manifiesta con trastornos motores, por ejemplo, el movimiento de una parte del cuerpo, el movimiento de una mano, o problemas sensitivos, es decir, una sensación extraña en alguna parte del cuerpo. Como cosquillas, hormigueo. Como un hormigueo, por ejemplo. Generalmente son cosas desagradables o dolor. Está la epilepsia focal compleja, donde el paciente empieza con un enturbiamiento del estado de alerta, no está completamente consciente, tiene trastornos de conducta, movimientos estereotipados que nosotros llamamos, como por ejemplo arreglarse la ropa de forma constante sin un fin determinado, y esa crisis tiene un inicio y un final, y después el paciente sigue su actividad normal.
Pero hay otro tipo de epilepsia que es la epilepsia generalizada. ¿Qué síntomas tiene? Bueno, la epilepsia generalizada tiene dos grandes partes. Primero, el gran mal o la convulsión, que nosotros llamamos convulsión tónico-clónica generalizada, que es el ataque típico que nosotros hemos visto cuando hablamos de epilepsia, donde el paciente cae al suelo, se muerde la lengua, pues se puede orinar y se puede lesionar durante ese ataque. Después de la crisis, el paciente queda en lo que nosotros llamamos episodio posictal o periodo posictal, donde el paciente queda dormido, cansado, le duelen todos los huesos, las articulaciones por los movimientos tan bruscos, la lengua, si se mordió la lengua, etcétera. El paciente se levanta con dolor de cabeza normalmente, triste, apachurrado por lo que le acaba de pasar. Otro tipo de crisis generalizada es la famosa crisis de ausencia, que se ve casi completamente en niños, es una enfermedad de los niños, y el pequeño, normalmente esto se diagnostica en la escuela, el pequeño está en la escuela y se desconecta abruptamente y se queda con la mirada fija en este un momento, objeto, muchas veces hacia el frente. El profesor está explicando en la escuela y el niño se queda con la mirada fija y se desconecta y se vuelve a conectar otra vez. Entonces estos niños muchas veces se diagnostican con un trastorno del aprendizaje. No aprenden bien, pero no porque tengan realmente un trastorno del aprendizaje, sino porque tienen una crisis, y durante esa crisis el niño se desconectó totalmente y se vuelve a conectar un minuto más adelante y entonces pierde el hilo. ¿Dura un minuto la crisis de ausencia? O menos, pero se van repitiendo por salvas, es decir, esta crisis de ausencia muchas veces se repite muchas veces en el día. ¿La epilepsia aparece en la infancia? No hay una edad para tener epilepsia. Nosotros podemos tener epilepsia desde el nacimiento hasta la senectud, hasta ¿Y hay hacernos forma de ancianos. detectarlo en el nacimiento? Las crisis neonatales en el nacimiento son tremendamente difíciles de diagnosticar, porque el recién nacido tiene un cerebro todavía muy inmaduro y entonces las crisis son muy difíciles de notar, y los estudios que nosotros hacemos en este tipo de pacientes dan resultados muy complicados de evaluar. Entonces son crisis complicadas, pero la realidad es que desde que nacemos hasta que nos morimos tenemos posibilidad de tener epilepsia. ¿Y qué lo detona? Bueno, hay muchos tipos de epilepsia, pero generalmente hay lo que nosotros llamamos gatillos o factores desencadenantes de una crisis. ¿Cuáles son? Es muy importante decir que estos factores desencadenantes producen crisis en un paciente que ya es epiléptico. Es decir, en un paciente que no es epiléptico, estos factores desencadenantes no deben producir una crisis. ¿Cuáles son, doctor? ¿Cuáles son? Primero, los trastornos de sueño, tanto dormir menos o dormir de más, puede producir crisis en un paciente con epilepsia. La fiebre es algo que de forma casi constante en un paciente con epilepsia puede desencadenar una crisis. Por eso los pediatras te dicen que cuando la temperatura pasa de 38, ya tienes que llamar al médico, darle tratamiento, darle un baño con en un agua paciente tibia, con epilepsia la temperatura no debería subir de 37.5 para evitar las crisis, claro. Los periodos de estrés también pueden producir crisis en un paciente. Algunos pacientes específicos, las luces violentas, es decir, los flashes de luz, y cuando esos flashes de luz son con una periodicidad determinada, también pueden producir crisis en un paciente que tenga epilepsia fotosensible, es decir, epilepsia
que sea sensible a la luz. ¿Cómo se diagnostica la epilepsia? ¿A través de qué estudios? La epilepsia, para diagnosticarse, necesita crisis. Tú necesitas al menos 2 crisis para diagnosticar que el paciente tenga epilepsia. Una vez que tienes esas 2 crisis, entonces el médico generalmente sí hace otros estudios. Hace estudios de laboratorio, de sangre, para diagnosticar cómo está todo el organismo y si hay algunas otras enfermedades asociadas a la epilepsia. Se hace normalmente un electroencefalograma y un estudio de imágenes de cerebro, que normalmente, o lo que más se usa, es la resonancia magnética nuclear. Interesante. Entonces sí hay formas de diagnosticarlas, pero nunca se diagnostica con el nacimiento, ¿o sí? Se puede diagnosticar con el nacimiento, pero la verdad es que no es frecuente. La mayoría de las crisis empiezan a partir de la etapa de niñez hacia adelante. Si eres una mamá epiléptica, ¿es probable que tu hijo tenga esta enfermedad? Hay epilepsias que se heredan. Hay otras que no. Hay otras que no. Depende mucho el tipo de enfermedad que tenga el paciente. Pero sí hay un tipo de epilepsia que claramente se hereda en la descendencia. ¿Hay forma de evitarlo? Hay forma de evitar algunos tipos de epilepsia. La epilepsia, a mí me gusta separarla en 2 grandes grupos. Primaria, cuando uno no encuentra realmente la causa de la enfermedad, y es bastante frecuente, esta epilepsia es fácil de manejar en líneas generales. Y la epilepsia secundaria, es decir, es a causa de algo, ocurre ya sea o por un tumor cerebral o por una enfermedad vascular del cerebro, se tapan las arterias del cerebro, o por otro tipo de enfermedad, una infección del sistema nervioso como la cisticercosis, el HIV. Entonces, en ese tipo de epilepsias secundarias, uno puede evitarlas de acuerdo a la enfermedad, es decir, uno puede dejar de fumar y evitar que le dé una enfermedad vascular cerebral, uno puede tener una vida más sana y evitar una enfermedad vascular cerebral y evitar una epilepsia secundaria, sin duda ninguna. Con esta precisión, doctor Sbarge, le propongo que hagamos una breve pausa. Ya regresamos para continuar hablando sobre qué es la epilepsia y sobre todo qué hacemos ante una situación en que estemos al lado de una persona que esté padeciendo de un ataque epiléptico. Atentos. Estamos de vuelta para continuar conversando con nuestro experto de hoy, que es el doctor Pablo Sbarge, neurocirujano. Y doctor, nos llega una pregunta a la cuenta de @ISAEntrevista, que es la cuenta oficial de nuestro programa, y nos preguntan qué pasa en el cerebro cuando estamos atravesando un ataque epiléptico. Bueno, a mí me gusta poner el ejemplo del cerebro como un coro de niños que está cantando, todos muy afinaditos, y se oye muy bien el canto. ¿Qué pasaría si de pronto 1, 2, 3 niños empiezan a gritar? Pues enseguida desentona. Bueno, cambiemos a los niños entonces por células en el cerebro, y eso es lo que pasa en la epilepsia. Un grupo específico de células del cerebro de pronto se dispara su actividad, y entonces esa actividad, como es corriente eléctrica al final de todo, se va transmitiendo de una célula a la otra, se va transmitiendo como si fuera un incendio en un bosque. Es decir, se enciende un arbolito y de pronto todos los arbolitos alrededor se van encendiendo y al final el bosque entero agarra fuego, ¿no? Eso es lo que pasa en una crisis. Es corriente eléctrica que se va transmitiendo a través del cerebro, y entonces el cerebro completo se enciende con esta actividad eléctrica, y entonces se crea la crisis, la convulsión. ¿Es verdadero o falso que si
¿Tienes tumores o malformaciones en el cerebro? Lo más seguro es que vayas a sufrir de epilepsia. Bueno, los tumores o las malformaciones en el cerebro son una causa muy frecuente de epilepsia secundaria. Es decir, es cierto, un paciente con un tumor cerebral tiene muchísima más tendencia que otra persona a tener una epilepsia. Doctor Sbarge, ¿cuánto dura un ataque epiléptico? Lo que nosotros siempre le pedimos a los familiares es que si la crisis dura más de 3 minutos, el paciente debe ser llevado al hospital. Porque una crisis de más de 3 minutos es lo que nosotros llamamos una crisis prolongada y eso puede poner al paciente en riesgo. Pero hay una cosa muy importante, no hay que confundir ataque o crisis con epilepsia. La epilepsia es una enfermedad que cursa con crisis epilépticas, pero una sola crisis no significa que el paciente sea epiléptico. ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa es que para que se diagnostique epilepsia, nosotros necesitamos al menos 2 crisis. Hay muchas cosas que pueden producir una crisis y el paciente no es epiléptico. Por ejemplo, en un paciente diabético que le baje el azúcar, de pronto tenga una hipoglucemia, ese paciente puede tener una crisis. En un paciente que tiene vómitos o diarrea y se deshidrata y las sales en el cuerpo se desbalancean, ese paciente puede tener una crisis. ¿Y cómo es esa crisis que no es epilepsia? Es similar a la que ocurre con la epilepsia. Lo que pasa es que en ese caso se habla de crisis única y no enfermedad epiléptica, no epilepsia como tal. Siguiendo el tema de las causas de la epilepsia, doctor, nos preguntan aquí a la cuenta de @ISAentrevista si los golpes en la cabeza pueden detonar en crisis epilépticas. Definitivamente, el trauma cráneoencefálico, que es como se llama el golpe en el cráneo, puede ser desencadenante tanto de crisis epilépticas como dejar como secuela una epilepsia ya secundaria por el daño de la corteza del cerebro. Hay traumas específicos que son más epileptógenos que otros, es decir, que producen más epilepsia. Por ejemplo, la fractura hundida, cuando alguien agarra un martillo y le da en la cabeza a otro, por ejemplo, se hunde el hueso del cráneo y ese hueso toca la corteza cerebral. Eso es algo tremendamente epileptógeno. O las heridas por arma de fuego también, por ejemplo, porque involucran la corteza cerebral, son también epileptógenas. ¿Qué es lo habitual que ocurre con los ataques epilépticos, digamos, concretamente cuántas veces al mes? Es muy variable, depende del tipo de crisis, del tipo de epilepsia, del tipo de tratamiento, del control que lleve el paciente. Claro, porque además cuando te da una crisis te puedes caer, golpear y eso además puede traer otros inconvenientes, ¿cierto? Claro, los accidentes en el paciente epiléptico son frecuentes. Las caídas, los accidentes de tránsito, las lesiones, por ejemplo, en la cocina, en el baño, en las escaleras. ¿No debe conducir entonces un automóvil un paciente, una persona que padezca epilepsia? Es una pregunta importantísima, Isa, porque es algo que se discute mucho y todos los médicos tienen una opinión diferente acerca de esto. ¿Qué hago yo con mis pacientes? Si el paciente está controlado, y estoy seguro que no tiene crisis y su tratamiento es adecuado y no tiene sueño secundario al tratamiento, le permito conducir el automóvil. Porque yo trato siempre de evitar hacer que el paciente tenga la mejor calidad de vida posible. Esto es un tema muy interesante que se llama estigmatización, es decir, el paciente con epilepsia muchas veces le colocan un cartelito que dice yo soy epiléptico y a partir de ahí su vida es totalmente diferente. Entonces yo trato de que el paciente tenga
la vida más normal posible, que haga su vida normal. Solo hay algunas cosas muy específicas que trato de decirle al paciente que no haga. Por ejemplo, cómo lanzarse en paracaídas y abrir el paracaídas él solo, o buceo con tanque de oxígeno. ¿Por qué? Porque si hay una crisis en ese momento, pues la posibilidad de sobrevivir auxilia, además, son muy pocas, ¿no? Pero como tú ves, son cosas muy específicas que la mayoría de los humanos no hacemos de forma definitivamente, constante. Con o sin epilepsia. Doctor Schwartz, ¿tiene cura la epilepsia, por ejemplo, si usted opera al paciente? Bueno, la epilepsia, en línea general, a mí no me gusta hablar de cura, porque cura involucra que el paciente jamás en la vida va a tener una crisis. Y eso realmente es muy difícil de decirlo. A mí me gusta hablar de control. ¿Qué yo busco con el paciente? Y siempre hablo de esto, control. Tener significa? Cero crisis. Ese es mi objetivo. No siempre, desgraciadamente, se logra. Ahora, el control se logra en el 90-95% de los pacientes con medicamentos. No con cirugía. Con medicamentos. Y la mayoría de los pacientes responden a un solo medicamento bien puesto. Es lo que nosotros llamamos monoterapia. Entonces, realmente el 70% de los pacientes, de 10, 7 responden a un solo medicamento bien puesto en una buena dosis y todo. Hay un grupo de pacientes donde hay que empezar a administrar más de un medicamento, 2 medicamentos, 3 medicamentos, a veces hasta 4. Es ya la epilepsia que es un poquito más difícil de controlar. Y cuando nada de eso funciona, entonces es que se piensa en cirugía de la epilepsia. Es decir, que la cirugía de la epilepsia es solo para casos intratables, es decir, casos que no pueden resolver su enfermedad con medicamentos. Si una persona está sufriendo un ataque epiléptico, ¿cómo lo ayudo? ¿Es verdadero o falso que hay que poner algo en la lengua para que no se la muerda? ¿Qué usted sugiere? ¿Qué le dice a los papás de sus pacientes? Lo primero, evitar que se golpee, es decir, hay que tratar de que el paciente, si se va a caer, no se golpee, alejarle cosas peligrosas, fuego, cosas que le pueden dañar, aflojarle, por ejemplo, collares o cosas que lo puedan ahorcar cuando está teniendo la crisis. Ese es el primer paso. El segundo paso es acostarlo de lado, y esto es muy importante, porque acostándolo de lado, si el paciente vomita o con las secreciones, estas secreciones no se van a los pulmones y no lo ahogan. Entonces ese es el segundo paso. El tercer paso es mirar el reloj. Para ver cuánto dura el ataque. El reloj para medir el tiempo en que el paciente está convulsionando, con el tiempo en que está en la crisis. Esto es muy importante porque acuérdense que si la crisis dura más de 3 minutos... Hay que correr al hospital. Hay que irse al hospital. Si no, en un paciente que previamente se conoce epiléptico, no es necesario acudir al hospital cada vez que tiene una crisis. Pero digamos, si los movimientos musculares son muy bruscos, ¿usted tiene que aguantarlo? Los movimientos musculares en una crisis siempre son muy bruscos, siempre. ¿Hay que aguantarlo entonces? No hay que aguantarlo, pero hay que evitar que se golpee. ¿Pero si está en el piso? Porque se cayó y tuvo Sí, la pero epilepsia. normalmente los movimientos bruscos producen lesiones, pero por los mismos movimientos, no porque se está golpeando con el piso, no es lo frecuente, ¿no? Una cosa muy importante durante la crisis epiléptica es que no introducir nada en la boca. El paciente con una crisis epiléptica produce movimientos bruscos de la mandíbula, y esos movimientos bruscos de la mandíbula de abrir y cerrar causan muchas veces mordedura de la lengua. Los pacientes siempre preguntan que si meten algo en la boca para evitar esas mordeduras, y nunca se debe meter nada en la boca porque el movimiento de la mandíbula es tan fuerte que muchas veces rompe
lo que tú puedas poner dentro de la boca o rompe los dientes y causa proyectiles secundarios que se pueden ir a las vías respiratorias. Entonces, el paciente se puede morder la lengua durante una crisis, sí, pero a pesar de eso, no hay que meter nunca nada en la boca. Esto es muy importante. Lo otro que hay que hacer después de una crisis es esperar a que pase. Cuando el paciente deja de moverse, queda como dormido en el periodo que nosotros llamamos postictal. En ese periodo hay que dejar al paciente acostado de lado y esperar que se vaya despertando. Y una cosa muy, muy importante es no administrar ni pastillas, ni alimentos, ni líquidos hasta que el paciente esté totalmente despierto, porque es frecuente que haya una broncoaspiración, es decir, que se vaya a los pulmones lo que le estemos dando. Entonces hay que esperar que esté bien despierto y después de eso, entonces ya administrar lo que vayamos a dar, agua o lo que sea. El paciente usualmente queda con muchos dolores musculares, queda muy apachurrado, queda triste o queda con dolor de cabeza. Se administra un analgésico normal, paracetamol, acetaminofén, metamizol, lo usual para esto, y uno se queda con el paciente, lo observa. Normalmente hay que hablarle al médico de que el paciente tuvo una convulsión y es muy recomendable que el familiar o el mismo paciente lleve un diario de crisis, que anote cuándo tuvo la crisis y las características de esta crisis. ¿Y cuánto duró? ¿Cuánto duró? Para que el médico pueda hacer los arreglos correspondientes en el tratamiento. Con los medicamentos. Importantísimas estas recomendaciones que usted nos ha dado, de qué debemos hacer, cómo comportarnos cuando estamos viendo que una persona está cursando un ataque epiléptico. Gracias, gracias. Y nos dan también las gracias aquí en las redes sociales por haber estado usted hoy con nosotros abordando este tema. Yo les recuerdo que cuerpo hay uno y nos debe durar toda la vida, así que vamos a estar alerta a todo este tipo de enfermedades que a veces, como decía el doctor Esbarch al inicio del programa, las tenemos y no lo sabemos reconocer, no sabemos que tenemos esa situación y por eso hay que estar alerta de los síntomas que él también nos describió. Así que cuídese mucho y ámese más. Los veo en 7 días. Hasta la próxima.